vamos a contar la maravillosa historia futbolística del señor Santiago Jiménez, el mejor, creo yo, futbolista mexicano que está en Europa. Bueno, yo creo que en todo el mundo tal vez podría ser mejor. Bueno, ustedes, los mexicanos, me lo harán saber en comentarios. Desde mi punto de vista es un jugador que actualmente no está teniendo una gran temporada, pero tiene muchísimo potencial y yo lo que creo es que necesita dar un salto a un equipo más grande, a pesar de que está en una buena liga, está en un buen equipo, es joven y tiene potencial para ser uno de los mejores 9 del mundo. Poderoso like, suscríbanse, chicos, vamos a darle inicio a esto. Vamos a jugar 10 temporadas en las que vamos a tener en cuenta, como de costumbre, todo: títulos, goles, asistencias, todo lo que haga, incluso con su selección mexicana si es que es llamado. De hecho ya es llamado. Todo va a ser tenido en cuenta, así que poderoso like, muchachos, suscríbanse y vamos a darle inicio a esto. Aquí, como pueden ver, tenemos a nuestro invitado. Démosle un aplauso, la bienvenida a nuestro Santiago Jiménez, porque este episodio me lo han pedido muchísimo en comentarios y recientemente hemos hecho contenido con jugadores mexicanos y el resultado, inclusive lo hemos incluido en algunos reconstruyendo, y el resultado de este muchacho es brutal. Por ahí en un reconstruyendo, no recuerdo en cuál, fue hasta Balón de Oro. Entonces vamos a darle un episodio completo a este chico, que como pueden ver tiene 22 años de edad, mexicano sin lugar a dudas, 80 de media y un valor comercial de 33 millones, muy bueno. Su salario es de 21,000 a la semana. No, creo que está un poco bajo, podríamos mejorarlo, pero esta primera temporada vamos a dejarlo de ese tamaño porque le restan 3 años de contrato. En esta primera ocasión no vamos a dejarlo ir a ningún lugar, vamos a dejarlo que se desarrolle mejor aquí y ya veremos qué equipo europeo se interesa en él, porque no puede seguir aquí el resto de su carrera. Ahí está, físicamente es el que nos ofrece el juego. El dorsal tal vez se lo voy a cambiar, yo creo que él se merece más un dorsal decente, un dorsal que vaya más acorde con su estilo. ¿Qué les parece este? Vamos a darle inicio a esto. Vamos al primer partido de Santi. Sí, puede ser, no es el debut en la vida real porque ya lleva bastante en este equipo. Bueno, la verdad no sé cuántas temporadas lleva en este Feyenoord, pero sí podría ser el debut de nuestro episodio. Ya tenemos equipos fuertes de Europa interesados en nuestro muchacho. Ofrecieron 42.9 millones, pero no, yo creo que esta temporada va a continuar con nosotros acá. Debut oficial de esta historia de nuestro invitado, evidentemente. Ya, la verdad es que, para ser honesto, no sé cuántas temporadas lleva este muchacho aquí, o si esta es la primera. Debí datearme un poco, lo siento, pero bueno, no importa. Lo que importa es que en este episodio sí es el debut. Queremos ver cómo le va a nuestro 9. Hoy vamos de visita, este es partido liguero sin lugar a dudas, y ahí está nuestro 9, promesa de Santiago Jiménez para toda la comunidad mexicana y latinoamericana en general. Va a ser el mejor 9 de Europa. Esa es la intención en este episodio. Para ser honesto, este partido va a ser bastante flojo para nuestro muchacho, pero ojito, porque ya terminando el partido, miren lo que se inventa este señor. Un cabezazo que falla, él mismo va y la busca, la recupera, intenta, regatea y define, muchachos. En el minuto 90, cuando los 3 puntos estaban perdidos para este Feyenoord, llegó el Salvador, llegó el nuevo 9, porque recuerde que no tiene el 9, originalmente se lo hemos dado porque se lo merece, y vaya que se lo va a merecer durante todo este episodio, muchachos, porque va a hacer cosas increíbles, se los aseguro, porque ya vi el futuro, ya sé lo que va a pasar. Este muchacho va a ser increíble y con esta jugada nos iba a dejar completamente perplejos. Muy buena definición, recupera, como dije, los 3 punticos que estaban prácticamente perdidos, los gana para su equipo. De esta manera terminaría el partido y sería evidentemente el mejor puntuado de todo el encuentro. Perfecto. No sabía que este Feyenoord estaba en Champions y tenemos un grupo muy interesante, el E para ser exactos, y estamos contra el Atlético de Madrid, la Lazio y el Celtic. Creo que es un grupo bastante fuerte. Este va a ser el debut de nuestro muchacho. Debut oficial de nuestro invitado en Champions para este episodio. Son partidos muy importantes, evidentemente, y por eso hay que llevarlos a cabo. Wow, está lloviendo. Esto no va a ser una tarde o una noche preciosa, pero con fútbol vamos a amenizar el ambiente. Vaya partidito este, muchachos. La lluvia no dejó tener buen fútbol realmente, pero nuestro muchacho lo intentaba. Un penalti al minuto 27 pondría las cosas a favor de este Celtic, que bueno, estaba siendo un gran rival. Por aquí llegaría el segundo, un poco de responsabilidad por parte de nuestro portero, tendríamos cambios. Este equipo Feyenoord está bastante bien, merecería una reconstrucción, pero de eso hablamos luego. Miren, en esta ocasión, minuto 58, buen intento para Santiago, pero por desgracia el portero estaba haciendo figura, el portero del Celtic, lo digo, una
ocasión más para nuestro muchacho aquí, pero en esta sí entra. En esta sí es el pedazo de gol que nos regala para este partido, su debut en Champions. En este episodio lo digo, o lo reitero, minuto 83, celebraba con todos sus amigos, evidentemente sus compañeros del gran equipo en el que militaba actualmente, pero que por desgracia, hombre, le iba a resultar muy complicado sacar este partido adelante. Ahí está la figura del Feyenoord. Terminaría el partido 2-1, muy mal su inicio en Champions. Fue el mejor puntuado por parte nuestra del partido. Termina la temporada, no nos fue mal, pero hombre, me hubiera gustado ganar. Semifinales de esta Orange Becker y en Champions, por desgracia en octavos de final, nos encontramos al Manchester y no pasamos. 8-3 el global. Jiménez ocupó el tercer lugar del goleo de la liga, pero sí fue el mejor asistente, increíble. ¡Ay, qué loco! Sin lugar a dudas, es el goleador de este equipo. 45 partidos, 32 goles, 14 asistencias, magnífico, 4 unidades de crecimiento y 7.87 de promedio, sencillamente magnífico. Un valor aproximado de 53 millones, tuvo un 60% de crecimiento, muy bien, y su salario le permitió ganar 1.092.000 euros para esta temporada. Atentos, porque en lo que llega una oferta, nos vamos porque este muchacho necesita pista. Esta temporada ha iniciado con todo. El Barcelona, para ser honesto, no estaba en mis planes. ¿Por qué? Todavía debe estar Lewandowski, pero digamos que con Tigriño está bastante bien. Llegó la propuesta, muchachos. Ojo con este dato. Tiene un valor de 61 millones. Yo lo veo a él más en la Premier League, pero el Barcelona se ha mostrado interés en la vida real por este chico y seamos honestos, sí necesita un 9 de calidad como este. No creo que Tigriño o Vitor Roque mejor tenga la calidad. Ojo con este dato. Ellos ofrecen 93 millones. Miren, están acá. Normalmente en el canal la condición que tenemos para vender a nuestros muchachos o a estas estrellas es que paguen el 30% por encima de su valor comercial, el cual está en 61 millones. El 30% de 61 millones son 18 millones 300, lo cual dice que nuestro muchacho, si nos dan 79 millones 300, sería su valor o el valor establecido por este Feyenoord o por nosotros, digámoslo así. Si nos dan esos 80 millones prácticamente lo vendemos, pero el Barcelona ofrece mucho más, 93 millones, lo cual es que lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar y veamos qué pasa. Ojito, que se fue. Se fue, muchachos. El Barcelona no se anda con rodeos. De verdad necesita y quiere un 9. Y este señor es. Lo que pasa es que no creo que vayamos a tener la titularidad en esta primera temporada, pero para la siguiente muy seguramente seremos titulares. Creo que es una buena decisión. Veamos qué sucede. Vamos a tomar las riendas del Barça. Perfecto. Yo creo que pudimos haber sacado más incluso. Vean, dicen que fue una mala negociación. Pudimos haber sacado más incluso. Increíble. Este es el Barça que nos hemos encontrado. Tenemos a este señor que no sé por qué está ahí. Torres, tenemos a Lewandowski y Rafinha. Muy bien. Lewandowski amenazado por convivencia. ¿Cuánto tiene? 87 de media. Ok. Por aquí tenemos a De Jong, Pedri y Gundogan. Se ha ido Gavi, no está con nosotros. Koundé y tampoco está Araujo. Mal. Valdés y continúa y Sergi Roberto. Hay que miraremos cuál es el futuro de estos señores. Vamos a poner a Fati por aquí junto con Jiménez, evidentemente. Romeo, Roque. Muy bien, chicos. Aquí tenemos un chico también que vamos a prestar. Ya veremos qué pasa. Así enfrenta y va a ser partido y partido con el señor Jiménez porque no viene dispuesto a estar sentado toda una temporada. Debut oficial de nuestro muchacho. Su camiseta no aparece por aquí. No entiendo por qué. Bueno, todavía no la tienen clara si realmente es el 9 de cara al futuro. Pues el 9 que va a romper todos los paradigmas de este. Wow, miren el colombiano. De este Barcelona en la liga. Bueno, yo creo que sí, muchachos. Ahí está. No tiene el dorsal 9. Todavía no se lo vamos a dejar, evidentemente, porque está Lewandowski. Pero aquí está nuestro muchacho en su debut oficial como Blaugrana. Vaya partidito el que iba a tener el mexicano. Miren, aquí tendría su primera ocasión, pero por desgracia no lo hace él, sino que simplemente asiste a Torres. Muy bien, buena asistencia. Así empezaba sin ningún tipo de egoísmo nuestro muchacho, porque él era todo un profesional. Tendríamos una nueva ocasión, nueva asistencia, pero esta vez para Rafinha, el cual define muy bien. Minuto 22, ya iba ganando 2-0 este Barça. Estaba haciendo un muy buen partido para nuestro muchacho, sin lugar a dudas. 2 asistencias, muy buen debut. Vamos al minuto 49, donde tendríamos un tercer tanto. En esta ocasión no participó nuestro invitado, pero era figura, estaba teniendo un partidazo, pedazo de partido. Minuto 62, aquí llegaría su primero intento de gol, pero por desgracia el portero gigantesco.
Aquí llegaría un gran gol por parte del Villarreal, muy buen cabezazo, 3-1 se pondría el partido, los 3 punticos ya estaban casi asegurados, pero de momento no había terminado el partido porque había algo más. Miren qué buena asistencia para nuestro muchacho y miren el pedazo de definición, cómo definió de bien, me gustó esa tranquilidad. Lo que no me gusta es por qué celebra como Cristiano, por Dios, ¿será fan de CR7 o será Team Messi? Eso no lo sé yo, tal vez ustedes lo sepan, pero lo que sí sé es que aquí nos estaba dejando claro que venía a imponer condiciones en este Barça. Muy buen gol, excelente de hecho, miren la buena asistencia, quedó muy perfectamente habilitado, mejor, muy perfectamente habilitado, qué mal dicha esa frase. Muy buen gol de nuestro muchacho, ahí está, perfecto, brutal sin lugar a dudas, y de esta manera terminaría el partido con una aplastante goleada del Barcelona 4-1 y una puntuación perfecta para nuestro muchacho, 10.0. Continuemos. En su primera temporada, nuestro muchacho se corona campeón. Y ojo porque le quitó brusca y abusivamente la titularidad al señor Lewandowski. Aunque cuando digo abusivo no significa, que lo hizo a las malas, ¿no? Significa que lo hizo con fútbol. Semifinales de esta Supercopa y tenemos la Copa de España. Muy bien. En Champions la cosa sí fue bastante regular. Octavos. Increíble, un suplente terminó siendo el goleador de la Liga EA Sports. Increíble. Bueno, en las asistencias ocupó el 4º lugar, no está tan mal. Esto es una completa locura. 52 partidos, 32 goles, 10 asistencias, 24 años de edad y 5 unidades de crecimiento. ¡Qué locura! 7.70 de promedio. No sé qué salario tenga en este Barcelona. Es el segundo más costoso de la plantilla. 142 millones, un poco más, 133% de crecimiento y tiene salario de 180,000. Increíble. Eso significa que esta campaña logró ganar 9.360.000 euros y ya mismo le ponemos el dorsal número 9. Sí, señor Lewandowski, yo creo que ya no va más en este episodio. Segunda temporada y ocupamos el segundo lugar de la liga, muy mal. Aunque fuimos campeones y con superclásico a bordo de esta Supercopa. También fuimos campeones de la Copa de España, perfecto. Por Champions, lastimosamente llegamos a los cuartos de final y fuimos eliminados por el Inter. Tenemos Copa del Mundo, pero ojo porque México de momento no está clasificando. Le queda un partido, veremos qué sucede. Nuestro muchacho cayó al tercer lugar del goleo de la liga y se ubicó en el segundo lugar como mejor asistente. ¡Wow! Se ubicó en el segundo lugar del goleo y Fati estuvo por encima. Curioso. 56 partidos, 35 goles, 18 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 7.81 de promedio para esta temporada. A nivel financiero bajó al segundo lugar, 167 millones y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Le queda un año de contrato. Se lo renovaremos luego. A ver, tenemos a México en semifinales. Se enfrentará a Francia y si le gana, esto sería épico. Bueno, vamos a disputar el tercer lugar. Vean esto, no estuvo tan mal. Yo sé que un tercer lugar no es lo que nos gusta, pero para una selección como la mexicana, creo que no está nada mal. Creo que fue un gran trabajo. La tercer mejor selección del mundo, creo que no está nada mal. Tenemos a nuestro muchacho en la nominación al Balón de Oro. Muy bien. Miren esta maravilla, muchachos. Miren esta maravilla. No fue el Balón de Oro, pero va bien. Este contrato está a punto de agonizar, así que yo no creo. Él se quiere quedar. Sí, él creo que se quiere quedar, así que voy a renovar esto porque el muchacho aquí lo está haciendo muy bien y no creo que se quiera ir. No lo creo. 3 años. No, yo creo que vamos a ponerle, no, debí ponerle 5. Bueno, no importa. Cláusula de rescisión, réplica, no, vamos a ponerle unos 800 millones, no lo va a aceptar, 428, pero yo le voy a poner 1.000 millones, evidentemente. Las negociaciones van de maravilla, 350,000 a la semana, claro que sí, te los mereces, tienes que ser millonario. Chicos, vamos al final de la temporada, porque si no este señor se nos hubiera ido gratis, y gratis no podemos dejar ir a esta estrella que está brillando. Caímos al tercer lugar de la liga, qué mal. También perdimos la Supercopa, pero ganamos la Copa de España, bien. El Inter nos elimina de esta Champions en octavos. Nuestro Santi regresa a ser el goleador de la liga, pero en las asistencias no le fue muy bien y por Champions tampoco le fue bien. En el goleo recupera su primer lugar en el equipo. 52 partidos, 37 goles, 8 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 7.65 de promedio. Financieramente hablando, vuelve a ser el más costoso de la plantilla. 208.5 millones, un 18% de crecimiento y
ahora mismo tiene un salario de 350,000. Recuerden que media temporada se fue con un salario y media temporada con este otro salario. Al final esto nos da una suma o un total de 13,780,000 euros para esta temporada en salario. Seguimos nominados al Balón de Oro, pelea fuertísima y seguimos sin ganarlo. Recuperamos el liderato de la Liga, la Copa de España y Copa de España, triplete, muy bien. Avanzamos un poco más en Champions, cuartos de final, y nuestro Jiménez perdió el liderato del goleo en la Liga. Por aquí también le fue mal, pero por Champions sí le fue bien, fue el goleador. ¡Wow! ¡Qué cantidad de goles! 56 partidos, 41 goles, 12 asistencias, magnífico. Una unidad de crecimiento y 7.96, le fue bastante bien. Su valor financiero creció una sola unidad, 1% mejor dicho, y su salario le permitió esta temporada ganar 18,200,000 euros. Vamos a la siguiente. Tenemos nominación al Balón de Oro. ¿No lo llevaremos? Ya lo sabremos. A ver, ¿no lo trajimos o no? Déjenme ver. Suspenso, sí señores. Aquí tenemos el primer Balón de Oro de un mexicano. Por Dios, no sé si haya un Balón de Oro en la historia del fútbol mexicano. Yo no lo creo, pero no estoy seguro. Lo que sí sé es que en este episodio lo estamos viendo. Lo estamos observando. Somos testigos de la grandeza de Santiago Jiménez como Balón de Oro en esta ocasión. Fantástico. Muy bien, muchacho. Eso está brutal. Está brutal. Muy bien, ahí está el hijo de nuestro DT, que no sé por qué tiene ese rostro tan maluco. Continuemos. Por fin tenemos una finalísima de Champions. No hemos jugado ninguna. Y más en este Barcelona que se supone debería ser. Bueno, veamos qué tal nos va en esta. Tenemos un equipo mucho más formado, una plantilla más poderosa que antes y tenemos un 9 que es Balón de Oro y que lo iba a demostrar en este partido. Ojito, primera ocasión, 2 minutos, 3 escasos minutos más bien, y ya teníamos el primer tanto del Barcelona. No participó nuestro invitado, pero estaba ganando, que era lo que contaba. Eso es lo que cuenta, mejor dicho. Estar ganando. Aquí tendríamos nueva ocasión, minuto 6, y por desgracia, en la primera se pierde, pero en la segunda Rafinha estaba dispuesto a anotar de una u otra forma. Segundo tanto del brasileño esta noche, 9 minutos y ya el Barcelona ganaba 2-0. Esto parecía ser un juego del FC. Minuto 17, rápidamente también Kylian ponía o hacía lo suyo. Vamos al minuto 23. Miren el pedazo de gol que nos regala este muchacho, por Dios santo. Chicos, pedazo de gol al final del episodio. Los invito a ver la recopilación de los mejores goles de este señor durante este episodio. No olviden visitar o dejar al final del video ver esto, tal vez mientras vemos el resumen. Bueno, no sé. Ahí está, chicos. Buena definición, un pedazo de gol del mexicano. Qué buena definición. De hecho, estaba pensando qué bueno hubiera sido que anotara de esta forma y resulta que sí lo hizo. Muy bien, espectacular gol. Esto ya ponía las cosas a favor del Barcelona. Estábamos ganando muy cómodamente, pero un penalti en el minuto 35 ya nos mostraba que habían 5 goles en este partido, 3 para nosotros y 2 para ellos. Miren esto increíble que falla nuestro muchacho, se va lejísimos, algo increíble sin lugar a dudas. Vamos a una ocasión más, minuto 66, asistencia nuevamente para el mexicano de moda que vuelve a fallar, increíble. Miren lo que fallaba nuestro muchacho. Vamos a una ocasión más en el minuto 80. Se va, gana en velocidad, ve a su compañero disponible y este también falla. Todos estaban fallando, bueno, ellos dos realmente. Pero al final nos llevaríamos esta Champions y eso nos haría muy felices porque nuestro mexicano de moda probaba las mieles del éxito a nivel europeo. Campeones de la Liga, muy bien. Semifinales de Supercopa, 16avos de Copa de España y esta maravilla de Champions. No es goleador nuestro muchacho, tercer lugar, segundo lugar en las asistencias. Por Champions tampoco le fue tan bien, tercer lugar, y por aquí tampoco. Sigue siendo el máximo anotador del club, 53 partidos, 29 goles, 11 asistencias. 94 de media se mantuvo y 7.64 de promedio. Sigue siendo el más costoso, aún así cayó un 6% y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Tenemos nueva nominación al Balón de Oro. Perfecto, de hecho están todos los del Barça. Veamos la gala, aunque todos son del Barcelona. Aquí tendríamos buenas noticias, pero no, es nuestro muchacho, nuestro delantero centro, vuelve a ser ganador del Balón de Oro. Miren, qué maravilla, qué maravilla. Regresamos a ser campeones de la Liga, muy bien. Supercopa de Europa, magnífico. Perdón, de España, es de España. Aquí también Copa de España, felicidades. Supercopa de Europa, de hecho, la perdimos, vean esto. Y por Champions llegamos a semifinales. El PSG nos eliminó. Jiménez es el pichichi, pero no el mejor asistente. También
también lo fue de la Champions League. Máximo anotador del club. 58 partidos, 42 goles, 7 asistencias. Ya tiene 29 años. 94 de media se mantuvo. Ya lleva 2 campañas con esta misma valoración increíble. 7.85. Muy bien. Baja un 3% en su valor comercial y su salario le permite ganar exactamente lo mismo de la temporada anterior. Nueva nominación al Balón de Oro, y a esta fiesta se une el señor Mbappé nuevamente y Kvaratskhelia, aunque eso no nos importa. Nuestro muchacho sigue siendo el mejor. Fantástico. Tenemos finalísima de Champions. Volvemos a las mieles del éxito con la Champions, o más bien en la Champions League. Eso es maravilloso, lo sabemos. Ahí va nuestro Santi, fantástico, el mejor jugador del mundo ahora mismo. Mírenlo ahí, cómo observa, cómo analiza todo y cómo sencillamente podría incluso llegar a llevarse otra Champions. Perfecto, chicos. Concentraditos porque podemos sacar esto adelante. Y vaya que lo íbamos a hacer. Ojito, minuto 24 llegaría el primer tanto nuestro. No tuvo nada que ver nuestro invitado. Por ahí podemos ver que Pedri estaba o recién había sido amonestado. Pero como les venía diciendo, no tenía nada que ver nuestro muchacho, aunque aquí celebraba. Pero no importa. Va a haber mucho más. Aquí o el primer intento del mejor 9 del planeta en este momento, pero no entraba el balón. Aquí sí. Aquí sí, ¿por qué? Porque cometen un error infantil. ¿Cómo se les ocurre dejarle una oportunidad de estas al mejor 9 del planeta, al hombre, al Balón de Oro mejor, al mejor delantero de todo el globo terráqueo, chicos? Aquí tenemos a Santi celebrando. ¡Qué maravilla! Buen gol, precioso. De hecho, me gustó la persistencia. Aquí comete el error el defensor y Santi estaba ahí justito para concretar este tanto. 2-0. Aquí llegaría el descuento por parte de la Juventus de Turín, pero realmente no sería mucho lo que harían los señores italianos. Nuevo gol para nosotros, minuto 78. Ansu Fati, que también se había convertido en un jugador espléndido, era el tridente perfecto para nuestro mexicano favorito. El segundo tanto de nuestro chico Jiménez, buena asistencia, se acerca, se va y con mucha frialdad y con mucha clase también define para regalarnos el cuarto tanto esta noche, el segundo de su lista. Ahí está, un gol más para su palmarés. La verdad es que, como vengo diciendo, los invito al final del video a ver la recopilación de todos los mejores goles de Santi Jiménez, evidentemente los que podemos ver, y ustedes votan cuál fue el que les gustó más. Chicos, terminaría el partido, campeones, nuestro muchacho con doblete, y sinceramente esta carrera me está encantando. Continuemos. Tenemos la Liga nuevamente, Supercopa, perfecto. En esta competición no nos fue tan bien, la verdad nos fue mal, cuartos de final, y tenemos esta hermosura de Champions, goleada entre otras. Santiago Jiménez, máximo goleador de esta liga, pero no es el mejor asistente, pero no importa, porque es el goleador de la Champions. Qué brutalidad este muchacho. Ay, por Dios, chicos, 55 partidos y 47 goles. Yo creo que es el que más ha hecho goles en toda esta, en esta serie, en este FC 24 en una temporada. Dios santo, qué locura. 55 partidos, 47 goles, 12 asistencias. Se mantiene en 94. Me parece curioso que no haya subido de ahí. Y miren que su promedio supera los 8.06. ¡Qué locura! Es el más costoso de la plantilla, aunque cayó un 2%, y su salario es exactamente igual al de la temporada anterior. Nominación al Balón de Oro, maravilloso. Y otro baloncito para nuestro muchacho. Tiene revancha la Juventus en esta final, o en una final de Champions. Pero ojo, hay una mala noticia. Termina el contrato de Santi Jiménez. Ya queda como agente libre prácticamente después de ese partido, pero hay un detalle, y es que él se quiere ir. Ahí está. Presentó una solicitud. Yo creo que quiere probar, explorar nuevas ligas. No sé si llegue una oferta, no sé qué pase. Veamos cómo nos va en este partido. Aquí hubo un pequeño error y no grabé esta parte. Este fue el primer tanto del Barcelona, de nuestro muchacho. De hecho, no lo podía creer el señor de la Juventus, el señor director. Aquí teníamos el primer gol al minuto 9 de al minuto 28 de Santiago Jiménez. 1-0. Por desgracia, como dije, no lo grabé. Habrían más ocasiones, pero no se preocupen que Santiago va a hacer muchos goles en este partido. Aquí descontaba la Juventus, una jugada hermosa de este señor de los Países Bajos. Muy buena jugada, pero ojito, porque llegaría el nuevo gol del Barça. Aquí una muy buena asistencia para Pedri, que le regalaría el 2-1.
Pero no se preocupen, chicos, esto ya es en el segundo tiempo y el festival del señor Santiago Jiménez apenas empezaba. Aquí nos regalaba el tercer tanto con muchísima calidad a la hora de definir por parte del mexicano, chicos. Un mexicano que yo creo que este tal vez sería el mejor partido que se ha de jugar en toda su vida, porque tendría una participación importante tanto en el terreno de juego como en el tablero, porque va a anotar muchos goles, chicos. Es impresionante este mexicano, la felicidad que nos genera cada que juega. Muy buen gol, Barcelona arriba, y tendríamos otra más. En esta ocasión el señor Diarra ve cómo llega nuestro mexicano favorito y le permite irse con el hack trick. Le dice: oye, estás muy cerca de llegar a un hack trick, así que hazlo, toma, te lo regalo, haz y llénate de gloria, es lo que dice el señor Diarra, le dice a nuestro muchacho. 3 goles, pero no se paren de sus sillas, muchachos, porque esto continúa. Hay más, les aseguro que hay más. Buena asistencia, arco completamente solo y buena definición para un tigre, o un crack más bien, como esto. Parece al tigre Falcao, ¿no? Por el cabello. Pero bueno, no importa, chicos. Vamos a continuar porque hay más. Celebraba muy feliz nuestro muchacho. Minuto 90, ya finalizaba el partido y miren el pedazo de jugada que se inventa y la definición magistral. Esto creo que le dicen un póker. Bueno, como le digan, eran 4 tantos. Estábamos de hecho muy cerca de igualar el récord de Lionel Messi de tener o hacer mejor 5 goles en un partido. Creo que Messi dejó o hizo 5 goles en un partido de Champions, no estoy seguro, pero creo que fue así. Me lo recuerdan en comentarios, chicos. Este muchacho estaba a punto de igualar ese récord y justo aquí en el Barcelona. Miren qué maravilla, feliz todos. Yo creo que estábamos felices con lo que estaba haciendo el mexicano aquí, que por poco se besa con Frankie. Termina el partido, por desgracia no llegó el 5º gol, pero sí tuvimos una puntuación perfecta. Tenemos a un Barcelona campeón de Liga, también campeón de Supercopa. En la Copa de España sí nos fue regular, octavos, y Supercopa de Europa. Muy bien. Y también campeones de Champions. Ojo, 4 goles de Santiago. Pichichi de la Liga no es el asistente. Tampoco fue el máximo goleador de Champions, pero ocupó el segundo lugar. Hizo los mismos goles que Mbappé, el goleador, solo que le tomó más partidos. Espectacular temporada una vez más de este muchacho. 54 partidos, 39 goles, 11 asistencias. Ya tiene 31 años, está en su prime, creció una unidad, 7.81 de promedio. En lo financiero cayó un 8% y su salario es exactamente igual al de la temporada anterior. Presentó la solicitud. Veamos qué sucede si se queda gratis, a ver a qué club se va. Iniciamos esta 10ª y última temporada y como pueden ver, al quedar gratis este señor se fue directamente al Liverpool. Lo ha fichado el Liverpool, repito, totalmente gratis, pero es increíble que miren que tiene 99 de media. Creció al solo llegar al Liverpool, aumentó 4 unidades. Esto no lo logro entender. Vamos a tomar las riendas de este Liverpool, evidentemente, y vamos a ver qué se puede hacer. Déjenme ver aquí, buscar trabajo. Sí, señor, perfecto. Ahora veamos qué sucede con ese Liverpool. Este es el Liverpool que hemos encontrado con una obligación, digámoslo de esta manera, de tener un cambio generacional, porque jugadores como Gakpo, a pesar de que tiene 86 de media, ya tienen 33 años. Jiménez con 99 de media, eso me tiene impresionado. No sé si les ha pasado en algún modo carrera este tipo de situación. Tienen a Rodrigo, que también tiene 31 años, está bien todavía. Tienen este señor, tienen a Robela y Gravenberch en el medio campo, Ignacio, Vivian y Ramsey. Por aquí tenemos a Alfonso Davies, muy buen fichaje. Estamos un poco flojos de portero. Este señor tiene 33 años y 80 de media. Tenemos muy buenos suplentes. Koné, pero Koné también ya tiene 31 años. No está mal. Este Koumas es joven, 26, y este Doak tiene 26 también. Lair con 30 años. Perfecto. Akanji ya en salida, pero podría ayudarnos una temporada. Uy, wow. Este señor tiene 37 años. Qué locura. Este Chambers tiene 28 y este McConnell con 27 años. Por aquí tenemos algunos chicos. Este señor podría ir por aquí. Bueno, ya veremos cómo soluciono esto. Yo creo que este lo voy a poner aquí porque está más joven, etcétera. Y por aquí tenemos todavía, todavía no, porque este señor es del Arsenal. Gabriel Jesús, Alisson con 39 años. Este chico también debe venir por acá, creo yo. Veamos qué sucede esta primera temporada con este señor. Santiago Jiménez ya tiene su dorsal 9. Veamos cómo le va en la Premier League. Ojito, que tenemos debut. Primero que todo, nuestro técnico, que no se parece en nada al de la vida real, el señor Marcelo Gallardo, probando suerte en la Premier League. Y ahí tenemos a Santi. Va a debutar el mejor jugador del planeta en este instante en el Liverpool. ¿Será que lo llevará a conseguir la
Premier League, lo llevará a hacer o a tener una buena presentación en Champions. Bueno, no lo sé, tiene equipo, pero no lo sabemos aún, chicos. Debut, las cámaras, todo está enfocado justo en este señor. Mírenlo ahí como regatea, demostrando toda su calidad. Un debut complicado, pero que va a ser maravilloso. Aquí empezaba pegando primero el Tottenham. Ya saben, ya estamos en Premier League. Evidentemente aquí los partidos son un poco más complejos. No mucho, pero sí son un poco más complejos que en otras ligas. Ojo, ojo, porque nuestro muchacho va a tener buenas ocasiones. Aquí llegaría el segundo tanto de este Liverpool, que iba a demostrar mucho fútbol, pero lo que nos interesaba era nuestro muchacho. Aquí se empataban las cosas, ya saben, partido difícil, y llegaría el primer tanto de Santi Jiménez en la Premier League, el mejor jugador del planeta, ahora el servicio de los Reds. Miren cómo celebraba, miren cómo enfurecía de felicidad, digámoslo de esa forma, a toda la hinchada, como que sí valió la pena este fichaje totalmente gratis. Pero vamos a tener en cuenta el salario que tuvo que pagar el Liverpool por este muchacho. No pagaron un centavo por su fichaje, pero su salario los dejará atónitos una vez lo veamos. Miren qué buena definición. Aquí estaba demostrando mucha calidad, demasiada calidad. Ahí está Santi celebrando y vamos directamente al minuto 92, donde llegaría el gol con el que remataría este Liverpool y completaría los 3 puntos. Se echaría más bien los 3 puntos en casa ante este Tottenham. Recuerden que tenemos a Rodrigo Goes y que Rodrigo Goes también es gigantesco. Chicos, muy buen partido por parte de nuestro invitado. Liverpool recuperaba los 3 puntos en casa. El portero no lo podía creer, estaba completamente atónito. La hinchada, miren, esas gradas estaban a punto de caerse porque el Liverpool aquí en Anfield estaba perdiendo, muchachos. Buena definición, buen triunfo. Nuestro muchacho con un partido espectacular. De hecho, lo vamos a ver justo en este instante cuando pitaría el árbitro. Diría que esto no iba más y miren el puntaje de nuestro muchacho, 10 de 10, como pueden ver, atendiendo a la prensa, espectacular. Ay, ¿será que este muchacho le trae un balón de oro al Liverpool? Esto sería fantástico. ¡Wow! Ay, se fue Santi de el Barcelona y ahora sí le quedó el camino libre a Ansu Fati para ser ganador del balón de oro. ¡Qué mal! ¡Wow! A nivel liguero la cosa fue terrible. 9º lugar, miren esto, el Liverpool. ¡Ay! ¡Qué locura! Bueno, claro que el campeón solo hizo 75 puntos. Nosotros hicimos 54, casi 20 puntos menos. ¡Qué mal! Tuvimos que a mitad de temporada cambiar portero, lateral. Aún así no funcionó. Ronda 5 de la FA Cup, semifinales de la Carabao. Y solo nos queda de consuelo para esta temporada ser finalistas en Champions y justo contra el Barcelona. A nivel goleador, por Champions le fue mal a nuestro muchacho, 7º lugar. Y en las asistencias también le fue mal. Por Premier League le fue bastante regular. Y también en las asistencias, muy mal. Bueno, yo creo que esto es un tema de adaptación nada más. Tenemos a un Santiago Jiménez con 59 partidos, 20 goles, 7 asistencias. Estuvo mejor Rodrigo. Termina de 32 años y cae una unidad. Por otro lado, tenemos que su promedio total fue de 6.99. No sé cuánto es el salario de este muchacho. En serio, el Liverpool no sé qué fue lo que hizo con este señor. 54.6 millones de salario para esta temporada. El puro salario de Mbappé. Bueno, así es la vida. Muy bien, en su primera temporada no llevó a este equipo a ser campeón de liga, pero sí lo llevó a jugar final de Champions. No está nada mal, chicos. Ahí está. ¡Wow! ¿Por qué no cambiamos la equipación? Esa no me gusta. ¡No! ¿Qué hice? Por Dios, tenía que ser la roja, la que necesitamos realmente. Vaya. Bueno, tenemos que jugar de esa manera. Ahí está Santi, muy bien. Minuto 6, empezaría este Liverpool con una muy buena asistencia para el señor Gravenberch por parte de nuestro invitado y empezaría pegando 1-0. Ojo, porque este partido va a ser complejo. Me gusta o me va a gustar mejor lo que va a pasar a continuación. Yo sé que nos va a gustar a todos. Van a haber ocasiones, muchas de hecho, pero llegaría este gol, el descuento al minuto 14. Este va a ser un partido con bastantes goles. Y aquí recuerden que esa bestia de jugadores del Barcelona los creamos nosotros mismos. Jiménez erraría esta increíblemente, tendría una segunda y también el portero gigantesco. Ojo con eso, vamos al minuto 86, despliegue de velocidad impresionante de nuestro invitado, de nuestro mexicano favorito y definición mágica. Muy bien, chicos.
Aquí Santi le estaba diciendo al Liverpool: tranquilos, tranquilos, que vamos a sacar este partido adelante, yo me encargo de los goles, ustedes simplemente pasen balones, defiendan y pónganmelas todas, que yo simplemente las meto. Aunque no necesita tantas asistencias, él mismo es capaz de hacer todo el trabajo. Es impresionante. Miren qué calidad y qué velocidad la de este muchacho. Alfonso Davies por ahí al descanso. No olviden que la recopilación de los mejores goles de Santiago Jiménez las veremos al final del episodio. No se las pierdan, por favor, y escojan cuál es su gol favorito. Llegaría otro gol bastante hermoso, pero muy raro por parte del Barcelona. 2-2 en el minuto 90, cuando se supone que ya éramos campeones. Llegó el gol de Ansu Fati. Recuerden que Ansu Fati incluso fue nominado al Balón de Oro gracias a el buen desempeño que tuvo con nosotros en el Barcelona, y aquí estaba demostrando toda su magia, toda su calidad. Pero Santiago dijo: no, señores, tranquilos, que yo también puedo solucionar este tema. Y en el minuto 94, ya en los 15 y 15 de reposición, llegaría el tercer gol y uno más. Con esto Santiago Jiménez prácticamente le dice al Barça: ustedes querían enojarme, querían ver o ser humillados por mí, pues aquí lo tienen. 4-2 hat-trick de nuestro muchacho al Barcelona, y con mucho descaro lo celebraba. Impresionante. No puedo creer, no creo que esto en la vida real pase, ¿no? Que un jugador crezca como creció él en el Barcelona, luego le meta un hat-trick y lo celebre todos tres. Chicos, vamos a el resumen mientras ellos celebran, y posterior al resumen los invito a que escojan el gol que más les haya gustado de Santi Jiménez. A ver, conseguimos 6 ligas, todas en el Barcelona, evidentemente. Supercopas de España conseguimos 5, Copas de España 5, Supercopas de Europa 1 y Champions conseguimos 4. Mundiales no se consiguieron, en el primero pues no lo logramos, y en el segundo la verdad no lo mostré porque tampoco lo logramos. Esto al final le da un total de 21 títulos. Ojo que con el Liverpool ni con el Feyenoord consiguió nada a nivel títulos, pero a nivel individual la cosa fue un poco distinta. Partidos 540, en los cuales anotó 345 goles. Esto le da un promedio goleador del 0,63 goles por partido. Asistencias tuvo 110 y su promedio general en todas estas 10 temporadas fue del 7,73. Me pareció muy goleador y muy asistidor. Fantástico. Fue goleador al menos en 7 ocasiones y el mejor asistente en 1. Nominaciones al Balón de Oro, creo que tuvo 7 o pudieron haber sido 6. La verdad es que no lo tengo muy claro, pero dejémoslo en 7. Lo que sí tengo clarísimo es que ganó 4 balones de oro. Casi alcanza el récord de Cristiano. Su salario le permitió ganar 179.1 millones de euros. Mucho dinero. Y su valor final fue del 235%. Chicos, ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que este muchacho, si tuviera la oportunidad de ir o si fuera mejor a un club más grande, podría brillar más? Bueno, eso díganlo ustedes en comentarios. Yo creo que sí, en lo personal pienso que sí, que debe cambiar de club. De momento los invito a que miren los mejores, la recopilación mejor de los mejores goles o de los goles del señor Santiago Jiménez. Escojan cuál es su gol favorito y lo dejan en comentarios. Poderoso like, suscríbanse. Adiós.